Muy bien, gracias, señor. Estamos con el capítulo 10 del libro de Daniel, aquí en el curso pues, de Profecía Bíblica, Escatología del Seminario Bíblico Bautista Ebenezer, perdón, el Seminario Bíblico Bautista Filadelfia, perdón, hermano, estoy emocionado, de Comas, que está ubicado en la ciudad, en el cono norte de la Gran Lima, capital del Perú. Así que vamos a estar viendo en estos minutos este capítulo 10, 11 y 12 que vienen a ser parte de una visión, ¿no? Pero que parte de esta gran visión es la que vamos a empezar con este capítulo 10. El capítulo 9 ha sido las 70 semanas. Se suele decir las 70 semanas de Daniel, pero hablamos en términos teológicos, deberíamos decir las 70 semanas de Israel. Las 70 semanas de Israel. Ese es el punto, hermano. Porque toda la profecía gira sobre Israel, ¿no? Y lo que Dios manifiesta y lo que va a pasar aún cuando la iglesia ya no esté en la tierra. Aún cuando la iglesia ya no esté en la tierra, Israel va a quedar. No sé si alguno de ustedes ya comenzó a indagar, a preguntar sobre qué va a pasar con el Espíritu Santo. Porque ahorita, en estos momentos, estamos en la dispensación del Espíritu Santo, hablando en términos escatológicos, ¿verdad? Entonces, si estamos en la dispensación del periodo del Espíritu Santo, entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, se produzca el rapto, la iglesia va a ir a los cielos, al tercer cielo con el Señor Jesús. La palabra dice que nunca más nos separaremos de Él. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar con Israel? ¿Va a quedar a su merced del anticristo? ¿Qué va a suceder? ¿Queda el Espíritu Santo o se va el Espíritu Santo también con la iglesia? ¿Alguno de ustedes ya tiene ya alguna respuesta? Ah, hermano Bruno, adelante. Sí, pastor, justamente esa pregunta creo que siempre nos la hacemos, ¿no? Hace mucho tiempo. Y lo que yo entiendo por una conferencia que, que recibimos hace un tiempo y también por otras prédicas que pues, también se escuchan, ¿no? Es que el Espíritu Santo, o sea, no puede ser retirado porque si fuese retirado, pues nadie más sería salvo, ¿no? ¿Quién los movería a los nuevos creyentes? Lo que sí entiendo es que se va a mover sobre todo en el pueblo judío, ¿no? En el pueblo de Israel. Y lo que también he escuchado es que los que ya habían, probablemente los que ya escucharon el evangelio del pueblo gentil y no tomó su decisión, ese tiempo no lo va a hacer, ¿no? Porque como que ya tuvieron su oportunidad. O sea, todo el movimiento espiritual se va a concentrar en Israel, sobre todo, es lo que entiendo, ¿no? Bueno, eso es como base, ¿no? Pero sí me gustaría escuchar algo más. Claro, esto se ve específicamente cuando ya se estudia el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis no tiene una secuencia, no hay una línea de tiempo donde es como cuando vamos a un edificio, nadie puede llegar al quinto piso si no ha no ha pasado por tercero, y nadie puede haber llegado al tercer piso si primero no estuvo en el segundo, me dejo entender, hay una línea de tiempo, y una línea de tiempo, en este caso en la historia, es en el año cero, en el año del Señor Jesucristo. Decimos antes de Cristo o después de Cristo. En Apocalipsis no hay un orden cronológico de los eventos, es decir, los capítulos que aparecen en Apocalipsis no están determinados en cuestión cronológico, sino como eventos o sucesos que se van a dar en el futuro. Entonces, hay situaciones que en el capítulo 9, 10 se dan recién, el capítulo 2, 3, cuarto, capítulo quinto, o sea, no es tal como están los capítulos. Entonces ahí vemos el rapto, ahí vemos ya cuando la iglesia no está en la tierra, los juicios de Dios, las copas de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, es importante determinar efectivamente que el Espíritu Santo va a continuar en la tierra. Y vamos a darnos cuenta por qué. Porque aquí en el libro de Daniel
aparece la palabra evangelio. A ver, ¿quién la encontró? A ver, ¿quién la tiene? ¿En qué capítulo está la palabra evangelio? A ver, hermanos, me olvidé decirles que tomaran un chilcano en la mañana y su buena jalea, ¿no? Para el cerebro, ahí, para poder tener ahí la... A ver, ¿quién no encuentra la palabra evangelio? ¿Alguien? Capítulo, versículo. Aparece en el libro de Daniel la palabra evangelio. Yo le voy a dejar eso para que lo averigüen, ¿ya? Ahora, aquí en este, particularmente, en este capítulo, hermanos, que estamos viendo de Daniel, capítulo 10, es un libro por demás interesante, muy, muy interesante, porque la palabra nos habla de una situación que en aquel entonces estaba pasando y que también hoy en día se está dando, ¿no? Hoy en día se está dando. Entonces, vamos a ir al capítulo 10 del libro de Daniel. Por favor, del libro de Daniel. No sé, pero yo siento algo de calor. No sé cómo estarán por allá, por el cono norte. ¿De la temperatura de ambiente o la temperatura corporal? También, pastor, está subiendo la temperatura. Ah, ya, muy bien, sí. Y hay que cuidarse porque el frío, calor, calor, frío, hay que tener bastante cuidado para ello, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya que estamos aquí en la palabra del Señor, vamos a observar algo muy importante, hermanos, en esta porción de la palabra de Dios, porque acá vemos una situación muy personal, ¿no? Muy personal, donde la Biblia habla y enseña lo que va a pasar, ¿no? Porque aquí en el libro de Daniel se nos habla del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio para ustedes, hermanos? Hay varias definiciones, pero quizá aquí está la respuesta según la respuesta escatológica del Evangelio. Como la respuesta escatológica del Evangelio, desde el enfoque escatológico del Evangelio, ¿cuál sería esa respuesta, hermanos? A ver, ¿quién lo dice? Me olvidé de recomendarles que la cena fuera después de la clase y no antes. Imagínense para los que han comido su colada, su seco, sus estofados de res. Ahorita estarán pensando cómo hacemos para poder entender. ¿Ah? A ver, ¿quién lo dice, hermanos? Prenda su micrófono. A ver, a ver, a ver. Hermanos, ¿están ahí? Aquí estamos, pastor, aquí estamos. ¿Cuál es la respuesta, hermano? Concretamente, les adelanto, hermano, les adelanto porque esta pregunta iba a venir para el examen. Iba a venir, digo, iba a venir. Busquen en su Biblia Daniel capítulo 12 y alguien que lo lea en voz alta el versículo 2. 12:2 de Daniel. 12:2. Hermano Hebreos, no, Daniel, ¿no? Daniel Sí. 12:2. Ujú. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, gracias. Entonces, ¿cuál es la definición escatológica del Evangelio según la palabra de Dios?
¿Quién lo dice? A la próxima, hermano, próximo martes, traten de preparar su chilcano, pescadito, para, para nuestro cerebro, para poder... Hermano, es la vida eterna. Mire, en un libro profético, escatológico por naturaleza, la Biblia dice vida eterna. Y vida eterna es el regalo de Dios, según Romanos 6. El último verso de Romanos 6 es, más la dádiva de Dios es vida eterna. Vida eterna es la respuesta escatológica del Evangelio. O sea, según el Evangelio, ¿qué es? Según la escatología, ¿qué es el Evangelio? Es vida eterna. Ahora les pregunto, hermano, ¿qué es la vida eterna? Miren, hermano, están pasando 2.20 por sus manos, ¿ah? Miren, imagínense con un 20, sí, ya están aprobados, imagínense con 2. ¿Qué es la vida eterna? Concretamente. Pastor, la vida eterna, pues es la eternidad con nuestro Señor, ¿no? Han pasado de muerte a vida, está hablando de un nacimiento espiritual, y entonces la vida eterna se entiende pues como que estamos vivos espiritualmente, ¿no? Por la eternidad, ¿no? O sea, estamos con el Señor pues por la eternidad. Eso es lo que nosotros entendemos y lo tomamos como esperanza, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más? Hermano Alexander, hermano Helio, hombres de Dios, teólogos. La dama también pueden intervenir, ¿ah? La señorita delegada. Salvo que estés en la calle, Camila. Si estás en la calle, en el carro, no respondas. Vida eterna, hermanos, son 3 cosas. ¿Alguien quería hablar? Me equivoco. Sí, pastor, bueno. Adelante, varón. Como dicen Romanos, ¿no? Que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, la vida eterna es un regalo de Dios a todos aquel que se acerca a Él, a todo aquel que en Él cree, ¿no? Porque dice, ¿no? A todo aquel que cree más tenga vida eterna, ¿no? Es lo que es un regalo de Dios a todo aquel que cree en Jesús. Ok, gracias. Bueno, no sé si en este momento está pasando la circulina esto del Pastor, camión buenas noches. de limpieza. Sí, adelante. Vida eterna en conclusión es estar con Dios por la eternidad. Esa es vida eterna nada más. Varón, si puedes repetirlo, por favor, un poquito más pausado, por favor. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ahora sí. Vida eterna en conclusión es estar con Dios por la eternidad. Esa es la conclusión en sí. Porque también hay una vida eterna, pero de condenación. Ujú. Eso es lo que decir. Claro, a través del Señor Jesucristo, ¿no? Accedemos a esa vida eterna. Ok, muchas gracias, varón. Según Romanos 6, el último verso que acabamos de decir es el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna. Y este regalo es una antítesis, es decir, es lo opuesto. Según el comunismo, que es la ley de los contradicciones, ¿no? Cuando estudian apologética, acá vemos una contradicción, porque por un lado el hombre merece por el pecado la muerte, Dios ofrece un regalo. Es decir, hay una recompensa para el malhechor. Para el término escatológico es la gracia, recibir algo que no merecemos. El culpable que merece una condena. Sin embargo, para Dios, en su gracia, es salvación, porque el santo ser nos justificó. ¿No? Ahí está la doctrina de la justificación. Entonces, eso es lo que rompe los esquemas mentales, humanos, racionales, sobre lo que estamos hablando. Pero en punto particular para definir este asunto y que estamos adelantándonos ya, la vida eterna son 3 cosas. El perdón de todos los pecados. Número 1, el perdón de todos los pecados. Romanos 3 nos dice, por cuanto todos pecaron y están ahora
Si en este momento muere el pecador, usted, estimado amigo, como pecador, usted va derecho al infierno, porque Dios lo dice en su palabra. Y cuando esto lo comparto, la gente como que toma más atención. En este momento, ¿qué dice la Biblia? Están tiempo presente. ¿Se da cuenta? Entonces, el regalo de la vida eterna número 1 es el perdón de todos los pecados. Primero Juan dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿De acuerdo? Entonces, la vida eterna número 1 es el perdón de todos los pecados. Número 2, comunión con Dios. Una relación personal con Él. Por medio de Cristo Jesús. Por eso el regalo de Dios es vida eterna. Dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Y en tercer lugar, la vida eterna es la seguridad que a partir de este mundo vamos directamente a su presencia. Porque a veces la gente dice, yo le suelo preguntar a la gente, ¿no? A las personas, ¿qué es para usted vida eterna? Número 1, nunca morir. 2, vivir para siempre. Casi es la constante. Parafrasean, pero casi son las dos respuestas que se repiten. Pero la vida eterna es el perdón de todos los pecados. La comunión con Dios, una relación personal con Él, con Cristo, con Dios, por medio de Cristo. Y en tercer lugar, la seguridad que a partir de este mundo vamos directamente con Él. Oiga, ¿sabe cuántas veces he visto sonrisas de gente moribunda, enferma, cuando escuchan la seguridad de que al morir, a partir de este mundo, vamos directamente a la presencia? ¿Cómo sus rostros han podido iluminar de esperanza? Por eso la palabra nos habla de una esperanza viva. Esa es la esperanza que tenemos todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Amén. Entonces, este regalo de la vida eterna, queridos hermanos, estimados estudiantes, vamos a verlo en una manera muy concreta de lo que significa la palabra del Señor en este capítulo 10. Es un capítulo muy especial, sinceramente muy, pero muy especial, como toda la palabra, porque vamos a ver algo que lo estamos viviendo en carne propia en estos momentos. Dice la palabra que aquí el profeta dice a Daniel llamado Belsasar, que era el nombre que le habían puesto en Babilonia, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. La palabra era verdadera. ¿Qué dice Juan 17:17? Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. La oración del gran intercesor, Cristo Jesús, Juan 17, verso 17, dice, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad no es una ideología, la verdad no es una filosofía, la verdad no es el comunismo. La verdad es Cristo. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Entonces, la verdad tiene una persona, un nombre, y esa persona es Cristo Jesús. Entonces, acá está hablándonos de la palabra verdadera de Cristo. Pero también nos dice la palabra que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Entonces, acá vamos a ir a un terreno espiritual, en el contexto de lo que vamos a hablar en este momento, y el conflicto grande. Pero comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Por eso les digo, de capítulo 10, 11 y 12, empieza con una primera parte de la gran visión que Dios le va a revelar a Daniel, justamente en este último segmento de la profecía bíblica llamada Daniel. Luego nos dice la palabra que en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido. Sí, un ratito, por favor. Ok, bien. Entonces, hermanos, aquí vemos la palabra, dice que el profeta Daniel estaba ayunando, ¿cuánto? 3 semanas. O sea, 3 semanas, ¿cuánto es? 3 por 7, 21 días. 21 días, 21 días. 3 semanas estaba en ayuno. Y dice aquí la palabra que no entró en su boca carne ni vino, ni comí manjar delicado. Es decir, se privó de todo tipo de alimento. Por lo general, cuando una persona ayuna, hermanos, lo que se mantiene, lo que se recomienda es beber agua.
Agua, hermano, es importante para el organismo. Entonces, ahora puede ser un ayuno absoluto, ¿no? Pero cuando ya es más el ayuno más de un día, lo recomendable es tomar agua. Y en algunos ayunos prolongados, 3 semanas, un mes, algunos preparan en la noche una sopa de morón. No comida, no arroz, no carne, no pollo. Porque el morón es nutritivo para el estómago cuando deja de alimentarse. Dice, cuando el estómago no recibe alimento, nuestro organismo, nuestro sistema digestivo comienza a trabajar de una manera distinta, porque tiene que sacar de nuestro propio organismo esas enzimas, esas energías, esas vitaminas de nuestro hígado, de nuestro sistema digestivo, para poder mantenerlos de pie. Entonces, por eso que él dice, ni refresco ni nada pasó, porque estuvo ayunando y estuvo ayunando a Dios. Si dice la palabra, en aquellos días estuvo afligido, no comí nada. Y dice que en el 4º versículo estaba a la orilla del gran río, de un gran río. Este río, hermanos, viene a significar que en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es un libro histórico de la iglesia neotestamentaria, se solía ir el pueblo de Dios a los ríos o a los lugares desérticos, porque no olviden que en ese tiempo había persecución. Los romanos echaban mano de los cristianos y buen grupo de cristianos fieles al Señor, que no aceptaron la diabólica doctrina de Constantino de ser el cabeza número 1 de la iglesia. Entonces se iban a dónde? A los ríos, sí, a lugares alejados, para alabar al Señor, para predicar la palabra y para estar, como dice la palabra, juntos en armonía. Eso lo vivieron la iglesia del primer siglo, segundo siglo, hermano, pero en persecución. No como estamos usted y yo en este momento, en persecución. Sí, entonces, aquí se ve que el profeta busca el río porque es un lugar donde puede hallar un tipo de solaz, de tranquilidad. A veces es necesario, hermano. Hace poco, algunos hermanos de la iglesia estuvieron con el dengue. Reposo absoluto, hermano. Y si no querían reposar, hermanos, el dengue es tan terrible que me decían algunos de ellos, y un hermano fuerte, robusto, me decía, pastor, no podía ni levantar el celular. El dolor muscular, el sistema nervioso, hermano, los huesos duelen como si hubiese pasado un carbón por encima. Algo así sentía Daniel también. Porque, hermano, dejar de comer también tiene sus cosas, pero buscaba la presencia de Dios, el ayuno, ¿verdad? El ayuno, porque Daniel quería recibir palabra de Dios y esperar que la palabra de Dios fuera de edificación para su pueblo. Vemos a Daniel aproximadamente, según nos dice a estas alturas del libro de Daniel, ya este varón debería tener sus 85 años aproximadamente. Hermano, y 85 años ayunar 3 semanas, wow. 3 semanas, no 3 días, 3 semanas, hermano. 3 semanas. Ustedes en Comas, hermano, tienen una gran bendición. Nosotros también, de llegar al monte de oración. ¿Conocen el monte de oración? Esta altura del cementerio. ¿Qué kilómetro está, hermanos, al cementerio? En la Tupac Amaru. ¿Altura qué kilómetro está, hermanos? ¿Quién me lo dice? 11, pastor. 11. De 11 para la derecha. De Tupac Amaru para la derecha está el cementerio, ¿cierto? Sí. Ya, ok. Ya, más o menos a esa altura, en la parte superior del cementerio, hay un cerro cuya cima, si ustedes suben, ahí están puros versículos pintados. Y se han colocado rocas rectangulares, lisas, alrededor de la cima. Y generalmente van hermanos, pastores, a tener ayuno. Ahí se quedan 1 día, 2 días, 3 días. No se escucha ni el zumbido de una mosca. Silencio. Hay uno estudiando la palabra, está orando. Puede hacerlo en la mañana, en la tarde, en la noche, 2 de la mañana.
tiempo de oración. ¿Sí? Entonces, qué bueno, hermano, es esto. Porque la palabra dice aquí, que en el versículo 5 aparece un varón con vestidura de lino, de ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, cuerpo como de berilo. Algunos teólogos sostienen que esta es la presencia del Señor Jesús, algunos que es la continuación de Gabriel, o algunos en un momento que el Señor aparece y que preencarnado y que luego da lugar, o mejor dicho, quien toma la posta es Gabriel. ¿Sí? Ahora, el hecho es, hermano, que este ser espiritual, ¿sí? Dice la palabra de Dios, nos dice aquí que sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos como pies, como de color de bronce. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no lo vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes, mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Hermano, lo espiritual desgasta lo físico. Lo espiritual desgasta. El predicar la palabra, cuando está, hermano, en un tiempo de ayuno o de intercesión, o persona que tiene una posesión diabólica, hermano, cansancio, hay un agotamiento. Y yo he podido conversar con algunos pastores que han tenido una posesión diabólica de alguna persona. Toma su tiempo, no solamente de ir en ayuno, sino al mismo tiempo de proceder esta lucha espiritual, hermano, contra los poderes del diablo, hermano, agota físicamente, mentalmente, agota. Entonces, no era acá Daniel una excepción, porque está teniendo la revelación de Dios, está en ayuno, y esto lo había dejado, dice, desfallecido, o sea, agotado, cansado. Dice, no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Verso 10, y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, sobre las palmas de mis manos, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. O sea, algunos teólogos sostienen que la primera parte que se aparece aquí, donde dice en el versículo 5, varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro, de Ufaz, versículo 6, de berilo. Berilo es un mineral, hermano, transparente con bordes azulados. No sé si ustedes han visto algunos vehículos, las placas, unos bordes de azul, unos bordes azulitos, pero luz, iluminado, no sé si se han dado cuenta, o en algunos negocios, lo que le llaman estos tubos de neón, ahí está. ¿Sí? ¿Han visto? Esa es una iluminación, pero con bordecitos azules, pero la luz es blanca, pero los bordecitos azules. Ya, esa es más o menos una micro imagen de lo que sería en lo que acá se describe. Esta es una prosopografía, una descripción física. Acá Daniel está dando con lujos de detalle, ¿verdad? Dice como de berilo. Claro, no era el metal, pero da a entender cómo ha sido la apariencia de este ser espiritual. Imagínense, resplandeciente. Es increíble. Y dice la palabra, sus ojos, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, su brazo y sus pies como de color de bronce bruñido. ¿Ah? Y esto nos da a entender a la prosopografía que aparece en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Hay bastante parecido, parentesco entre ambas prosopografías. Y ambas hacen alusión ¿a quién? Al alfa y omega, al principio y al fin, es decir, a Cristo Jesús. Pero como que luego vemos, cuando ya está desfallecido, en un profundo sueño, alguien lo levanta, Daniel. Alguien pone su mano sobre él y le dice, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y todos, buen número concuerda que quien está hablando acá es Gabriel. No. Y dice la palabra, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando.
Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, a la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras, yo he venido. Yo he venido. No. Ahora, aquí vemos que el ángel va a tocar, ¿no? En primer lugar, para que se levante. Pero dice, más el príncipe, miren el versículo 13, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Cuánto tiempo estaba ayunando Daniel? 3 semanas. En días, 21. ¿Coincidencia? No. Sino que a menudo, hermano, el diablo siempre intenta frenar, detener, hostigar. A veces, hermano, cuando estamos con la transmisión, con Facebook, a veces la señal, el volumen, y uno dice, pero como que se quiere arrancar los cabellos, pero ¿qué pasa? Justo ahora, pero si ya lo probé, todo estaba bien. Siempre el enemigo, hermano, busca, o cuando hay un aire libre, una campaña, un borracho, un loco, algún vecino díscolo comienza a hacer escándalo, que vienen a hacer acá, y intenta desanimar a los hermanos. Y quizá alguno viene y dice, mejor no prediquemos, hermano. Mire, mejor no hay que hacer, para que no hagamos problema al vecindario. ¿Qué vecindario? Hay que predicar la palabra, hermano. Si se ha pedido permiso, si tiene las condiciones, predique el evangelio. El diablo jamás va a estar tranquilo, hermano, cuando se predique el evangelio. El diablo no tiene problemas con los colegios del mundo. El diablo no tiene problemas con las universidades del mundo, porque son del diablo. El diablo tiene problemas con los colegios cristianos que siembran la palabra de Dios, que predican el evangelio, que oran y enseñan la palabra del Señor. Porque se cumple lo que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay gente, hermano, que ya tiene más de 40 años, pero que llegó a un colegio cristiano a los 3 años y la profesora le enseñó a orar a ese niño antes de cada comida. Antes de dormir, orar. Al despertar, orar. Antes de comer, antes de almorzar, antes de cenar, antes de la lonchera, orar. Gracias, Señor. Padre bendito que en el cielo estás. Gracias, Señor. Hay testimonios, hermano, que esa persona jamás dejó de orar, de agradecerle a Dios antes de comer. Mire, por eso hice la palabra. Dice la palabra bien claro. Y aún ando cuando fuere viejo. 10 años, 20 años, 50, 60, 70 años. Que alguien le sembró la palabra. ¿Y cómo ha quedado? Por eso el diablo pone sus tentáculos contra los colegios cristianos, contra las universidades cristianas. Me compartí hace poco un pastor allá en Estados Unidos. Generalmente, hermano, los seminarios, las universidades cristianas no son reconocidas oficialmente en los Estados Unidos. Por eso que si alguien aquí quiere hacer un posgrado, un doctorado en la universidad, por ejemplo, en la Universidad Bautista de Luisiana, que está cerca de Texas, es una muy buena universidad, muy bíblica, hermano, muy bíblica. No le recomiendo sinceramente la universidad de la convención. Ya hay muchas doctrinas liberales que han metido, hermano. Pero esta Universidad Bautista de Luisiana es muy bíblica, muy centrada, hermano. Muy, muy bíblica. A nivel de Luisiana, su título está reconocido. Pero si se va a otro estado, no. Y si se va fuera del país, tampoco. Allá no hay ministerio, allá hay Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación de Estados Unidos a nivel federal no reconoce a las universidades cristianas ni a los seminarios. ¿Por qué? Porque ellos quieren imponer currícula, como por ejemplo la ideología de género. ¿Qué seminario bautista, qué universidad bíblica y cristiana va a aceptar semejante y descalabrada idea diabólica? Ninguna. ¿Se da cuenta? El diablo, hermano, pone sus tentáculos para que de una u otra forma detenga el avance de la obra, detenga el evangelio, las campañas de aire libre, el tocar puertas, los viajes misioneros. ¿Cuántos problemas hay? ¿Cuánta dificultad? Hermano, el diablo sabe que estamos yendo a su terreno. Importante es la oración, porque la oración prepara el terreno maligno que el diablo tiene, pero que en el nombre del Señor se va a rescatar las almas perdidas. La oración de intercesión es muy buena en los viajes misioneros, porque siempre el diablo, hermano, va a buscar detener, desanimar, confundir, frenar, cuando el evangelio bendito va a ser sembrado.
Y esto a menudo agota, confunde a los cristianos, cuando debe fortalecernos. Por eso es importante la oración. Por eso es importante, hermano, esto. Entonces, acá dice, pero vino el príncipe. Efesios capítulo 6, hermano, ustedes lo van a leer con más calma. Ustedes saben, la armadura de cristiano. Allí vemos un rango espiritual maligno. Principados, potestades, gobernadores, demonios. Demonios vienen a ser como los soldados, ¿no? La tropa, aquellos que están en el ejército, los soldados. Pero de ahí hay un rango, ¿no? Digámoslo así, como los tenientes, los capitanes, los comandantes y los generales. Aún en los generales hay un rango también. Hay un general de división, hay un comandante general, se da cuenta, mire. Entonces, aquí, hermano, no era un simple demonio que se le hizo al frente al ángel enviado por Dios, al mensajero. Y mensajero es lo mismo término que coincide también con el capítulo 2, el segundo y tercer capítulo de Apocalipsis. No, viene el ángel, el mensajero de Dios. ¿Sí? Ahora, aquí nos vamos a dar cuenta, hermanos, como dice la palabra de Dios, el príncipe del reino de Persia. De allí que hay alguna posición, algún enfoque dentro de lo que es la guerra espiritual, que las comunidades, las ciudades, las naciones y los continentes tienen una influencia jerárquica diabólica para oprimir, para poseer o para influenciar en la gente que no tiene a Cristo. Hay el testimonio de una mujer cristiana que fue una bruja en Europa. Y ella dice que iba a los estadios cuando habían prédicas del Evangelio para que en el momento que estaba predicando o hacía el llamado para que las almas vinieran a recibir a Cristo, ella comenzaba a invocar los poderes del diablo para endurecer a la gente, para impedir que la gente saliera adelante, para que se durmiera o pensara en cualquier cosa, menos en el Evangelio. Hasta que un día ella salió adelante. Ella no sabe cómo, dice que salía adelante. Parte de ella decía, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero salía adelante, porque en el fondo de su ser había sido tocada por el Espíritu Santo. Y en ese bendito día, ella recibió a Cristo. Pero oí unas voces, dice que decían, no, no vayas, como que sus pies se querían detener, pero seguía avanzando, hasta que estuvo adelante y recibió a Cristo en su corazón. Pero no fue fácil. Varias semanas, varios meses, tenía influencia maligna. El diablo reclama siempre lo que es de él. Pero el ayuno, la oración, el estudio de la palabra, le ayudaron a esta nueva alma, a esta nueva hija de Dios, en llevar la palabra. Ella ha escrito muchos libros allá en Inglaterra, ha expuesto en muchos ministerios de Europa de cómo Cristo la liberó del poder diabólico. Ella fue una sacerdotisa del diablo. Es el poder redentor, liberador, salvador de Cristo. Una de las victorias que tuvo Cristo en la cruz fue sobre Satanás. Fue sobre Satanás. Sobre la brujería, el ocultismo. En África, hermano, hay pastores africanos que conozco y me dicen que en algunos domingos ni bien está terminando el servicio, ahí está saliendo la gente y al frente nomás, hermano, al frente nomás, lo está parando un brujo. Un brujo con una serpiente, o para demostrarle poder, pone un endemoniado y lo reta al pastor, como para que la gente que sale de la iglesia y la gente del pueblo, de la comunidad, vean quién tiene mayor poder. Tremendo, hermano. Pero cómo el Señor se manifiesta con un poder de libertad, con un poder de salvación, hermano. Y muchos brujos en el pretender hacer esa tarea heroica, entre comillas, para el diablo, han sido derrotados, pero también han venido rendidos a los pies de Cristo. No lo vemos aquí, hermano, pero sí en África. Es común, es frecuente ver eso. ¿De dónde viene la macumba, por ejemplo? De la costa de Marfil, de la costa norte del África. Los tres lenguajes diabólicos en las
invocaciones o los rituales satánicos viene desde África. Pero cómo el bendito evangelio, hermano, a pesar de la brujería, del ocultismo, del fanatismo, del Islam, hermano, cómo el bendito evangelio crece en Sierra Leona, en Burundi, República del Congo. Testimonios que los mismos pastores me dicen a mí. Cómo en medio de todas estas cosas, hermano, el bendito evangelio sigue creciendo. Damos gloria al Señor. Entonces, vemos aquí, hermano, que esta potestad, pues, no era cualquiera, era un comandante del ejército espiritual maligno, un príncipe, de ahí que decía que el príncipe de Persia, de una nación, de toda una nación vino a enfrentarse. ¿Y qué dice la palabra? Pero hay aquí Miguel, uno de los principales príncipes, el arcángel Miguel. El arcángel Miguel. Ahora, por naturaleza, hermano, todo ángel es un ángel guerrero. Pero Miguel es el guerrero de guerreros. Es un Espartaco espiritual, ¿no? Que en la batalla espiritual, hermano, ¿cómo será esto? ¿Puede imaginarse usted esas series de animes que luchan en el cielo y aparecen rayos y truenos, hermano? Así es una guerra espiritual. No lo vemos humanamente, pero sí se está dando. Hermano, si hay una campaña en una iglesia y está predicando el evangelio, ¿usted cree que las huestes de maldad están cruzadas de brazos? No, hermano. Están haciendo todo lo que pueden para hostigar, para bloquear, para quitar la atención de la gente. Por eso la oración, el ayuno. Usted sabe, cuando gente de Estados Unidos llegó hasta Inglaterra, al famoso tabernáculo bautista, que está en el castillo del elefante, Elephant Castle, está en el lado sur de Londres, de la capital de Inglaterra, al conocer al célebre Spurgeon. Querían saber cuál era el secreto de Spurgeon de predicar a más de 5.000 almas en un tiempo donde no había equipo de sonido, no había micrófonos, solamente el aparato fonador del predicador. Se dice en la bibliografía que a veces Spurgeon predicaba 3 o 5 veces un solo domingo, y que a veces quedaba dormido 2 días enteros, lunes y martes, o todo el lunes, Spurgeon, por lo cansado, no agotado, que le consumía predicar la palabra tantas veces los domingos. Y quisieron decirle y saber cuál era el secreto de este hombre. ¿Por qué era tan conocido? ¿Por qué la gente de todo el mundo venía a oír el evangelio por este predicador? Y él dijo, yo no tengo nada, ningún secreto. Pero si quieren conocer el secreto verdadero, acompáñenme. Muy bien, todos con su cámara fotográfica, con su cuaderno de apuntes, bajaban los periodistas a un sótano del tabernáculo. Y allí había un gentío de hombres y mujeres arrodillados. Y le dijeron, este es el secreto de Charles Spurgeon, la oración. La oración mientras predica esta herramienta humana. Todo este lugar está orando por la salvación de las almas que no tienen a Cristo. ¿Se da cuenta? La oración, hermano. La oración es un arma espiritual. Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, digo, poderosa para la expresión de fortaleza. Fortaleza es un término espiritual, hermano. Fortaleza es como aquí, la fortaleza de Sacsayhuamán. Una fortaleza, hermano, que está en una colina. Los incas, muy inteligentes, en la colina, en el lugar más difícil, levantaron esta fortaleza para poder ver al enemigo que venía hacia ellos y de poder atacarlos. Una fortaleza es un lugar seguro, muy difícil. Es lo que diríamos como un castillo. Hermano, un castillo realmente era bien complicado conquistarlo. Uno, porque estaba rodeado por río, por agua. Cuando venían los enemigos y se tiraban al agua para poner sus cadenas y querer escalar las murallas del castillo, ellos tiraban aceite hirviendo y lo prendían con fuego y quemaban. El agua se prendía. Era difícil tomar un castillo. Y una vez que ingresaban a un castillo, habían laberintos. Y muchos de estos laberintos servían para que el príncipe o el rey pudiese huir cuando el castillo estaba prácticamente tomado. En otras palabras, era un lugar seguro, seguro, seguro. No en vano David decía en el Salmo 18, castillo mío, roca mía, mi alto refugio. Pablo dice que la oración
Es importante para la destrucción de fortaleza, fortalezas espirituales, potestades, principados, hermano. Y a veces hay hermanos que de buenas a primeras dicen, ya te arrepiento, demonio, Satanás. Hay que orar, hermano, prepararse espiritualmente. ¿Sí? No con esto significa que hay que tener miedo a Satanás, no, hermano. Pero tampoco hay que tener la imprudencia de ir al terreno del maligno sin oración y sin tener gente que con la oración nos está cubriendo, porque la oración da cobertura. ¿Qué da cobertura en la guerra, hermanos? La aviación. La aviación da cobertura al ejército, a la marina, de atacar los lugares más vulnerables del enemigo, ¿sí o no? Aeropuertos, lugares donde están las municiones, el equipo pesado, ahí están las bombas, ahí está la fuerza aérea. ¿Se da cuenta? La batalla está en los aires. Y aquí la palabra nos está hablando. Yo quiero ya ir concluyendo esta historia. Cuando dice aquí la palabra en el versículo 15, que nuevamente el desfallece, sus ojos se entierran, enmudecido por el relato que está oyendo, ¿verdad? Y dice aquí, he aquí uno de los semejantes al Hijo del Hombre, tocó mis labios. Entonces, abrí mi boca y hablé. Los ángeles, hermano, son mensajeros, pero también una de las funciones de los ángeles es proteger al pueblo de Dios, cuidar a la grey del Señor, según el Salmo 100. Y eso lo hace Dios. No vemos a los ángeles, pero están, hermano, de una u otra forma. Ahora, el ángel, hermano, puede tomar 1000 formas, porque son seres espirituales, pero su forma como fue enviado, hermano, mire el pavor que le causó a Daniel, y Daniel era un siervo de Dios. O sea, hermano, un ángel tiene una apariencia que a cualquiera le debe, pero es un ser espiritual creado por Dios para cuidar a su pueblo, para ser mensajeros de la voluntad del Santo y para estar en medio de la vida del Señor. Y ante los ataques del diablo, ellos van a hacer justamente la lucha espiritual. ¿No hubo acaso alguien, un ser angelical que estuvo defendiendo en el libro de Judas cuando dijo que el diablo quería tomar el cuerpo de Moisés? Y solamente que le dijo, el Señor te reprenda. ¿Se da cuenta? Entonces, acá dice que tocaron sus labios. Los ángeles también vienen, hermano, para dar fuerza espiritual al cristiano, al predicador, al misionero, al cristiano que está en pruebas, en enfermedad, en momentos delicados. Viene, hermano, porque Dios le envía. Dios le envía, son mensajeros. Cumple la voluntad de Dios. Y uno de los mensajes que Dios le dio, que pusiera su mano sobre Daniel para darle fuerza, vigor espiritual y físico. Luego dijo, me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Verso 17, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejante de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. ¿Ve? Mire usted. Una vez más. Y verso 19, ¿qué dice? Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Shalom. Shalom Alejem, le dijo. La paz de Dios. La paz. ¿Sí? Y le dijo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia. Mire, o sea que le esperaba otra potestad, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel. La guerra espiritual, hermanos, es terrible. ¿Cómo serán esos sonidos, hermanos? De espadas. Cuando se enfrente un ser espiritual, un ángel, contra una potestad, un principado.
un oficial del ejército maligno. Y esto se da permanentemente. El diablo de querer atacar, de desaparecer a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo, y los ángeles para proteger, para defender, para ayudar, para fortalecer al pueblo de Dios. Entonces, aquí vemos, hermanos, lo que estamos viendo y lo que va a seguir ahora y lo que continuará también, hermanos. Porque una vez que la iglesia de Cristo, hermanos, sea arrebatada, hermanos, ahí va a estar el anticristo. Este periodo, esta semana, la gran tribulación, la gran tribulación, hermano. Apocalipsis habla que de las profundidades, porque, hermano, cuando fueron expulsados del cielo estos seres malignos, Judas dice que fueron encarcelados en las profundidades. Es decir, hasta el día de hoy están abajo, atados, pero en un momento van a ser liberados y van a salir a la tierra. En ese momento, ¿se va a seguir predicando el evangelio o no? Oigan, hermanos, me cansé de hablar y me olvidé de poner mi vaso de agua. A ver, ¿qué dice hermano Helio? Señor Alexander. A ver, ¿qué dicen ustedes? Gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Seguirá en Apocalipsis predicando el evangelio o ya no? A ver si alguien nos puede dar, hermano Alexander, creo que quería decir, escuchamos los panes. A ver, ¿qué dicen ustedes, hermanos? ¿Habrá guerra espiritual en la policía o ya no? No, pues la iglesia no está en la tierra. Porque la iglesia no va a estar en la tierra. Sí, hermano, va a seguir la guerra espiritual. Porque se va a seguir predicando el evangelio. No, pero si la iglesia no está en la tierra, pero los 144,000 judíos, hermanos, van a ir a predicar el evangelio a todos los continentes. Y hoy judíos están aprendiendo español, o ya hablan español. Van a venir a toda Hispanoamérica. Y en español van a predicar el evangelio. Cuando ya la iglesia no esté, obviamente, ¿no? Van a predicar el evangelio. Literalmente algunos cristianos van a esperar la segunda venida de Cristo. ¿Para qué? Para que no encuentren la muerte física terrenal, porque el que no tenga la marca va a desaparecer, en la mano o en la frente, ¿no? Y hay una parte donde Juan dice, ¿y estos de dónde salieron? Porque no estuvieron en el momento de rapto, sino que en este tiempo recibieron a Cristo, pero al negarse del sello, tuvieron que dejar el cuerpo terrenal aquí. ¿Se da cuenta? O sea, aún en medio del tiempo, del justo juicio de Dios, habrá misericordia todavía, hermanos. Porque el evangelio se seguirá compartiendo, se seguirá predicando. Pero ya no será una tarea eclesiástica, porque la iglesia ya estará arriba celebrando la boda del Cordero y el tribunal de Cristo. Pero habrá predicación del evangelio en la tierra. Y el diablo y el anticristo estarán también persiguiendo, cogiendo, buscando. ¿Dónde están los cristianos que reciban a Cristo en esas circunstancias? ¿Qué dice Apocalipsis? Acá lo que estábamos comprendiendo hace un momento. El Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido con el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. O sea, que hay una prosopografía. Hermano, acuérdense de las descripciones. Yo les hablé de la prosopografía, de la etopeya, de retrato, ¿verdad? ¿Tiene sus apuntes? Eso va a venir en el examen. Y le voy a decir, ¿cómo se llama este tipo de descripción? Topografía, prosopografía,
etopeya. Entonces, hay una similitud con lo que aparece la palabra en el capítulo de Daniel, número 10 que hemos leído, ¿cierto? Y ahí lo asocian justamente a la del Señor. Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Eso qué significa, hermano? La actitud de la oración. No somos famosos, hermanos, por la prédica o por lo bien que predicamos o la homilítica que usamos, y eso es bueno, sino por humillarnos delante de Dios y no olvidarnos como Job. ¿Qué somos, hermanos? Pobres gusanos. Somos pobres gusanos. No merecemos nada de Dios. Porque la oración nos quebranta y debemos quebrantarnos cuando vamos a orar. Y que la oración nos quebrante y si nos haga humildes, de que todo el crédito, toda la gloria sea para Dios. No que si yo no estuviera en la iglesia, ¿dónde estaría la iglesia? ¿Qué sería de esta iglesia? Yo soy el... No, hermano, Dios nos libre. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Acá tenemos dos tiempos, hermano, el Kairos y el Cronos. En el Kairos, Dios respondió la oración de Daniel. En el Cronos, terrenal y humano, esperó 3 semanas. Pero ya la oración Dios le había respondido. A veces dudamos. A veces decimos, Dios no contesta, Dios no responde. Y el asunto no es que Dios no responda, Dios no conteste, hermano, sino que, como predicamos el domingo, ¿qué es esperar? Es confiar en que Dios obrará según su voluntad, tal y como Él ha prometido. Ese es esperar. Aunque Pablo dijo, no, la fe, la esperanza y el amor, el más importante es el amor, pero la fe y la esperanza. Debemos aprender a esperar en el tiempo de Dios, en el Kairos de Dios, en el tiempo perfecto de Él. No siempre será como nosotros querramos, sino como Dios así lo determine. Bien, queridos hermanos, entonces quiero terminar acá, ¿verdad? Y vamos a ver aquí. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. No sé, ¿alguna pregunta o comentario que quisieran hacer, hermanos? Pastor, una consulta. Acá en el capítulo que estamos leyendo y viendo, el caso de Daniel habla de dos seres espirituales. El príncipe de Persia, que se opuso en la oración, y después habla de otro príncipe, el príncipe de Grecia. La pregunta es, ¿qué nivel? Yo sé que así como los ángeles tienen niveles, también los demonios tienen niveles. Esos dos seres espirituales, ¿qué nivel tienen? ¿Es un potestades o gobernantes de esos imperios? Porque más o menos la Biblia establece que cada demonio o cada ser espiritual de maldad tiene un país o un reino. No sé si es potestad o qué nivel, porque no creo que sea cualquier demonio que ha sido capaz de parar a Gabriel o ponerse a Gabriel. Que tuvo que venir tuviera el ataque y me iba a vencerlo. O sea, es una pelea espiritual. No sé si, como digo, no sé, mi duda es si qué nivel de tipo de demonio será, ¿no? Bueno, que se opuso. Claro, según Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo nos habla de los principados. ¿Quién se llama principado? A un príncipe. Reinados, a solución a un rey o reina. Principado, a un príncipe. La escritura nos dice que habían dos príncipes, o sea, dos potestades. Dentro del rango de la jerarquía angelical maligna, seres espirituales tenían un alto rango, ¿no? Potestades. Es decir, perdón, principados.
Por eso, el príncipe de Persia, y luego que se iba a enfrentar, dice que iba a venir el príncipe de quién? De Grecia. Sí, pero dice también el ángel que iba a venir a él, a su lado, Miguel, el arcángel Miguel. Y Miguel, pues, es un guerrero. Ah, es protector de Israel, pues. Exacto, sí, bueno, sabemos, claro, según se presume que lo sea, pero quien tiene, pues, dentro de todo el ejército celestial, el arcángel, es la cabeza al frente, es Miguel. Y luego están ángeles especiales como Gabriel. Muchos cristianos confunden que Gabriel es un arcángel porque a Gabriel aparecen determinados sucesos especiales en las escrituras, pero es un ángel especial. Es un ángel especial, ¿no? Pero como Gabriel habrá muchos ángeles en la que Dios, y dentro de lo que es angelología, ustedes saben, ¿no? Hay serafines, querubines, ¿verdad? Serafines, querubines, que Dios ha creado, y dentro de ello también están los ángeles, y los ángeles son también guerreros, son mensajeros, y pues Gabriel tuvo que tener una batalla espiritual contra un príncipe de las huestes de maldad. Se supone que como un oficial tenía a su cargo también gobernadores, demonios bajo sus órdenes, ¿no? En el aspecto espiritual. Por eso que, hermanos, los demonios están por todo lado. Pero se presume también, actualmente ya hemos llegado a los 8.000 millones de habitantes. Hablamos de millones y millones y millones también, hermanos, de ángeles que Dios tiene, que Dios creó para proteger a su pueblo, pero también para aquellos quienes han de ser salvos, quienes han de ser alcanzados por el Evangelio, comunidades, pueblos enteros que no conocen el Evangelio, que no han escuchado el Evangelio, pero que el diablo tiene para ellos daño, maldición, muerte. Pero ahí están los ángeles también para cuidarlos y para que pueda tener oportunidad de escuchar el Evangelio y llegar a ser salvo, porque Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, ¿sí? Pastor, Entonces, sí, la última pregunta. En el libro de Apocalipsis, también habla que un ángel va a predicar el evangelio, porque si usted lee bien, el anticristo sí, sí. va a tener victoria sobre los escogidos, sobre todo. Entonces, y de ahí, si uno lee el Apocalipsis, va a haber un ángel que va a predicar el evangelio, que nunca se ha visto en una Biblia. No, no es el ángel, hermano, no es el ángel. El texto es que los ángeles llevaban el evangelio por los aires. Ahora, el evangelio no es para estar en los aires. No, El evangelio es para quienes están morando en la claro, tierra. claro. Entonces, allí hay una aplicación que los ángeles permiten que estos 144.000 judíos que van a estar alrededor de todo el planeta puedan cumplir su propósito de predicar el evangelio, en cuidarlos, en mantenerlos, en fortalecerlos como en Daniel, para su labor en la cual han sido preparados. Sí, pastor, eso tengo entendido, pero ahí viene la duda. Si usted lee el libro de Apocalipsis, habla que también la bestia, el anticristo, va a tener victoria sobre todo. O sea, va a matar a los 144.000, va a matar a los testigos, entonces no hay quien predique. Y si uno lee literalmente, todo literalmente, va a haber un ángel llevando una palabra de Dios, predicando a la gente, a los moradores, porque para ellos va a haber una esperanza de salvación, o una prédica de salvación. Claro, no es, bueno, no estamos ahorita, hermano, hablando de ese Ah, tema que es está muy muy complejo, pero solamente para decir, hermano, que no es que, quizás estás confundiendo, hermano, con los dos testigos. Los dos testigos sí, literalmente van a ser, y eso es un estudio en Apocalipsis para ver posiblemente qué siervos de Dios serían estos dos candidatos para ser los posibles dos testigos. Y literalmente dice la Biblia que el anticristo los va a matar y van a ser exhibidos públicamente por varios días. Pero lo grande de todo no es la victoria del diablo, sino lo que va a pasar después. Porque Dios le va a dar, dice, la capacidad de poder levantarse de entre los muertos y regresar al cielo. Y todo ojo lo va a ver. O sea, lo que el diablo estaba sonriendo y saltando como victoria, de pronto se le va a caer la cara
porque va a ver que esos son varones de Dios que a quienes, entre comillas, les había quitado la vida, van a levantarse con el poder del Altísimo. Entonces, no hay una sola parte, hermano, donde el diablo tiene una labor más allá de la obra salvadora de Dios o mucho más poderosa que el Evangelio, sino Dios, que lo permite todo para demostrar que Él es el Todopoderoso, ¿no? Y en 2 de Corintios, capítulo 10, lo que dice aquí, hermano, miren el tercer versículo, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de Dios para la destrucción de fortalezas, espirituales, como la ideología, como la filosofía, como el marxismo, ¿verdad? Como la ideología de género que hoy en día están intentando engañar, envenenar la mente, los corazones de los niños, de los jóvenes, de muchos gobiernos, como la ONU. Va a venir una misión especial de la ONU, no de la OEA, sino de la ONU, directamente para ir, perdón, a la presidenta Dina Boluarte, para que apruebe, así como se dice, a rajatabla, el matrimonio homosexual y permita la ideología de género. O sea, hermano, eso es lo que quiere sí o sí la élite globalista. Y de hecho que la señora Boluarte también, pero ahí está la diferencia, hermano, que el pueblo de Dios va a orar, va a interceder. Y saben que Perú es un pilar en toda la región de leyes pro vida y pro familia. Y eso es, hermano, un referente espiritual también, hermanos, porque permite que otras naciones puedan ver a la vida, a la familia, según el modelo de Dios. Y también, ¿para qué? Para que podamos orar también, hermanos, para que el Evangelio se pueda dar y llegar a todos esos lugares o esferas sociales o académicas en que no llega fácilmente el Evangelio, como las universidades, por ejemplo. Por eso es importante, hermanos, la oración, el ayuno, para que Dios abra puertas para la palabra y para que sigamos predicando la palabra del Señor. Ese es un asunto, hermano, que realmente es Apocalipsis. Se va a poder ver sobre qué hay de, si van a desaparecer todos los 144,000. No es del todo así, varón, pero sí, Satanás va a tener algunas conquistas, pero como te vuelvo a decir, hermanos, el diablo sonríe cuando hay una división de una iglesia. Satanás sonríe, pero Dios es especialista en desaparecer esa sonrisa del diablo, en derrota, porque ya lo hizo en la cruz, ya lo hizo en la cruz. Y el Señor siempre va a estar, como dice la palabra, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hasta el día de hoy. Y el momento que también la iglesia llegue a los cielos. Gracias, varón, por los comentarios, por las preguntas. Si tienen algún otro comentario, pregunta más, quiero ser también puntual y no ser gravoso, porque algunos están sin cena, a lo mejor sin lonche. No quiero pensar que estén sin almuerzo. Así que ya tengo 10:01 de la noche. Así que, queridos hermanos, ha sido mucho gusto de estar con ustedes y sigamos leyendo este capítulo 11 y 12 que nos falta, y ya tenemos un adelanto de lo que ya les vamos a ir dando sobre el examen. ¿Ya? Que Dios los bendiga, hermanos. Muy buenas noches. Bendiciones, pastor. Dios lo bendiga, Gracias. pastor. Dios lo Bendiciones bendiga. para todos.